Stonehenge fue atacado. No voy a narrar esto, pero quiero que lo vean ustedes. Solo una observación. La gente que corre a tratar de parar a estos locos no son los guardias de Stonehenge. A ver, hay una, ahora estará distinto, ya se los contaré cuando venga. Pero lo que hay son unas estacas con un hilito, con un pequeño cordelito que te indica dónde no puedes entrar para no meterte el círculo de las piedras, que estás a unos 20 metros, lo ves maravillosamente, te asombras de todo lo que hay que asombrarse en Stonehenge, pero era eso, no hay medidas de seguridad, ni policía, ni ejército, ni nada. Se parte de la base que la gente respeta que algo que tiene así 5.000 años y que es considerado patrimonio de la humanidad según la UNESCO, pues no va a ser atacado por algún imbécil. Entonces, quienes van ustedes a ver tratando de parar a estos imbéciles, vándalos, irresponsables, despreciables y miserables, son otros turistas. Eso no tiene heroísmo alguno. Ese es el desprecio de quien cree que tiene la verdad comprada y se la puede imponer al mundo. Ya sé, es que están haciendo conciencia. Vamos a hablar de eso después, pero esas piedras que están allí son un legado de la humanidad que tienen mucho que enseñarnos todavía. Dicen ellos que solo usaron un tinte a base de harina de maíz que con la lluvia se va. Y como si eso no causara daños, ya hemos visto en otros casos que han atacado cuadros que sí causan daños a los cuadros. Eso es una protesta contra las políticas ambientales del gobierno y contra la falta de un debate sobre el cambio climático en la campaña electoral. El líder de la oposición laborista, quien está por ganar las elecciones el próximo 4 de julio, que también voy a estar yo allá, Keir Starmer, ha criticado sin contemplaciones lo ocurrido como patético y dice que ojalá se enfrenten a todo el peso de la ley. Los visitantes que estaban en Stonehenge intentaron interponerse entre los activistas y el monumento del Neolítico. La policía del condado de Wiltshire llegó al lugar a los pocos minutos y detuvo a los dos sospechosos acusados de causar daños al monumento milenario. Lo que ha ocurrido es devastador, dijo el guía local Sean Moran. Hay líquenes vivos en esas piedras. Biólogos de todo el mundo vienen a estudiarlo. ¿Tuvieron eso en cuenta los activistas? Que no son activistas, son vándalos. Just Stop Oil son los que atacaron los girasoles de Van Gogh en la National Gallery en Londres. ¿Pero quién son? Bueno, pues miren, es que claro, te dicen, no, somos autogestionarios, aquí no hay una jerarquía, no, sí, mira. Yo te digo, este es, por ejemplo, el señor que fundó Just Stop Oil, antes el partido político Burning Pink, y antes de eso la organización Rutas Radicales, y antes de eso Extinction Rebellion. Y ahora ha fundado Insulet Britain. Es un señor que considera que el activismo es obligar a los demás que hagan lo que tú crees. Por supuesto, yo creo que hay que forzar las mejores decisiones en el mundo, sin duda alguna, pero se hace, por ejemplo, te presentas como parlamentario para convertir en leyes tus visiones, ¿no? Ya se presentó como parlamentario una vez, pero perdió. Y entonces, como perdió, ya no intenta la política, sino intenta atacar obras de arte, llamar la atención. Este es como se ven de Just Stop Oil. Yo estuve viendo la página a ver cuáles son las propuestas de Just Stop Oil. No lo dice en ningún lado. Vayan ustedes a la página de juststopoil.com o .org, no me acuerdo si es. Ya no la tengo abierta aquí. No. Pero está la página web allí y no dice en ningún lado. Pero
te llama que seas voluntario con un tono mercadotécnico interesante. Sé voluntario con Just Stop Oil. ¿Estás harto de la inacción del gobierno? Sí, claro que sí. Hombre, ningún gobierno actúa como todos queremos. ¿Estamos hartos de la inacción del gobierno? Sí. ¿Estás harto de todas las promesas falsas y de las políticas fallidas? Sí, por supuesto. ¿Quién no va a estar harto de eso? ¿Quieres implicarte con el movimiento del clima más efectivo del Reino Unido? Pues sí, pero ¿cuál es ese? Porque efectivo es aquel que mejora el clima. Y no veo que usted se haya mejorado mucho el clima. Todas las habilidades les damos la bienvenida. Haz clic en el botón que está abajo y déjanos saber cómo te gustaría dar como voluntario tu tiempo. Apúntate como voluntario. Pero nunca te dicen para qué. No son exitosos aquellos que no mejoran el clima. Lo que es exitoso es mejorar el clima. Lo que es exitoso es desarrollar motores eléctricos. Lo que es desarrollar turbinas eólicas. Hay nuevos paneles solares cada vez más eficientes. Hay aparatos para las mareoeléctricas. Eso es efectivo. No esto. Pero, pues como ya estamos en YouTube, yo fui a YouTube a ver que entrevistaban a este tipo con cara de orate, que es el portavoz de Just Stop Oil, porque por supuesto el señor Hallam, pues ese no saca la cara. Son generalmente gente muy mayor, activistas que desde los años 70, si yo fuera un cara dura, estaría viviendo de eso, hombre, que desde los años 70, 80 están metidos en en distintas causas, viviendo de ellas sin trabajar. Entonces, lo que dice aquí el señor con cara de orate, joven con cara de orate, lo que estamos pidiendo es razonable. Sí, estoy completamente de acuerdo con él. ¿Es razonable pedir que luchemos contra el cambio climático? Sí. Lo que estás haciendo para hacerlo no es razonable y lo que estás proponiendo tampoco es razonable. Lo que estás proponiendo es que se detenga la producción de hidrocarburos en un momento en el que todavía no tenemos con qué sustituirlos, lo cual es de imbéciles. Tenemos que disminuir a la mayor velocidad posible el consumo de combustibles fósiles, pero si los cortamos, pues va a haber, si los cortamos de cuajo, pues va a haber pequeños problemas, ¿no? Las ambulancias que se hayan vuelto eléctricas, pues dejan morir a la gente y cosas así. Los bomberos no tienen carritos de bomberos con su sirenita muy bonita y su escalinata y sus mangueras muy guapas, y se quedan en la estación de bomberos mientras se quema la ciudad, y cosas así. Y entonces dijo él que, bueno, pues ellos están haciendo esto para concienciar a la gente sobre el cambio climático. Si usted ha oído hablar sobre el cambio climático, ya no necesita estos caraduras. Dejé el siguiente comentario, lo dejé en inglés, voy a tratar de traducirlo. Sí, nadie sabía acerca del cambio climático, pero ahora, gracias a que ustedes han atacado un sitio histórico que es legado de todas las personas, la gente se volverá consciente y dejará de usar combustibles fósiles, aunque esto mate a algunos miles de millones de personas. No ustedes, por supuesto. Ustedes son niños malcriados ricos que no pueden ni siquiera imaginarse cómo actuar políticamente. Sí, crear conciencia, héroes de la denigración de lo mejor de la humanidad, su cultura y su arte. Ustedes son niños, incapaces de entender un mundo complejo y pensando que pueden imponerle su capricho a todos sin mirar el panorama general y sin crear soluciones. Un hecho divertido: solo detener el petróleo, Just Stop Oil, no es una solución. Como alguien en la izquierda que ha trabajado en contra del cambio climático y en favor de la ciencia toda mi vida, les digo que se están avergonzando ustedes mismos. No están creando conciencia sobre un asunto científico complejo que ni siquiera han empezado a comprender ni están ayudando a resolverlo. Simplemente están postureando para presentarse como héroes sin hacer el trabajo difícil. Su lugar es la cárcel o la escuela. Creo que no tengo nada más que decir al respecto.